Tenemos el gusto de presentar al doctor Mariano Castellanos Arenas. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Puebla y además es el presidente de la Red Mexicana de Estudios Paisajes Patrimoniales. Un poco el título que tiene este ciclo de conferencias. Yo formo parte de ese grupo y la intención fue que este ciclo se ligara a esta red que es importante y al grupo de investigadores que la conforman. Le hemos pedido a él que nos hable de un tema que no hemos tocado en las sesiones que llevamos de este ciclo de conferencias, que se refiere a la existencia de una red que trabaja en este tema de los paisajes culturales. Entonces, ese aspecto es importante porque pasa a la parte práctica, a la parte operativa, a la parte académica y profesional de este ciclo que tiene una vinculación con toda una serie de grupos de investigadores a nivel nacional e internacional. El otro aspecto que nos parecía también importante y que va a abordar en esta conferencia es el relativo a la metodología. Es decir, hemos hablado cada uno de nosotros de la manera en que estudia desde su disciplina, su formación, los paisajes culturales, las categorías que se utilizan, pero creo que sería muy importante conocer cuál es parte de una de las metodologías que se emplean para el estudio de los paisajes patrimoniales o culturales. Entonces, ese va a ser un segundo aspecto y vamos a comentar también, él va a hacer favor de retomar las 3 jornadas y la cuarta que vamos a tener este año, anuales, que la red ha tenido, 2 en Puebla, la última en San Cristóbal de las Casas el año pasado, y este año la sede de la cuarta, en el mes de octubre, va a ser en esta Dirección de Estudios Históricos, que amablemente nos han cedido este espacio para hacer esta jornada, que va a ser 2-3 días, habrá oportunidad de comentarlo, y la intención es que los que han seguido este ciclo y que quieran asistir a este simposio, a esta reunión académica, pues lo puedan hacer con este entorno que hemos venido estudiando de la Cuenca de México, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado formar parte de los conferencistas que van a estar en este ciclo. Bienvenido. Buenas tardes. Bien. Bueno, primero les agradezco su presencia, le agradezco a Juan Antonio Siller Camacho la invitación. Me entusiasma mucho poder hablar de esto que estamos haciendo, porque es un tema, si no es nuevo, es interesante en el sentido de que en México y en América Latina estamos iniciando con el estudio, el análisis, el abordaje de los paisajes y en particular de los paisajes con un valor histórico-cultural. Son lo que la UNESCO ha denominado como paisajes culturales, y lo que nosotros hemos querido hacer con esta denominación de paisajes patrimoniales es dejar claro que lo que hacemos es solo en el ámbito del patrimonio cultural, ¿no? Se estudia el paisaje desde infinidad de disciplinas, desde la geografía, la biología, la arquitectura, etcétera, etcétera, y las diferentes categorías de paisaje, pero, lo vuelvo a repetir, queremos poner énfasis en una de esas tantas categorías que es la patrimonial. Y bueno, se sale un poco del tema de lo que se ha venido trabajando en este ciclo, que es la Cuenca de México, pero me parece pertinente, ¿no?, abordar más o menos a la mitad del ciclo, ¿no?, este tema que considero que es el estudio del paisaje o el abordaje del paisaje es desde una perspectiva transdisciplinar. Es decir, que lo que nos interesa no es tanto la disciplina o la metodología de una ciencia en específico para abordar un problema, sino el problema mismo desde las diferentes disciplinas y las herramientas que podamos utilizar de las diferentes ciencias o disciplinas. Por eso creo que tanto el paisaje como el patrimonio cultural
en particular es un área, es un campo transdisciplinar y desde ahí creo que es importante abordarlo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a hablar de esto, a tocar el tema del paisaje patrimonial? En la Universidad Autónoma de Puebla, en el departamento en el que yo estoy adscrito, trabajamos el patrimonio cultural y más específicamente el patrimonio industrial. Pero en la búsqueda de nuevos definiciones, nuevos abordajes, creemos que desde la metodología solo del patrimonio industrial o desde la arqueología industrial nos quedaba muy chico el estudio de los territorios que ocupan los bienes o los patrimonios industriales. Entonces decidimos abordar esto desde un campo un poco más amplio y ver no solamente el bien o el edificio como algo aislado, sino verlo en una perspectiva territorial. Y desde ese momento decidimos fundar un seminario que se llama Seminario de Investigación y Gestión del Paisaje y el Patrimonio, y a partir de eso empezaron a surgir ideas para poder abordar los paisajes patrimoniales. Y en ese seminario, que es un seminario en el que nos reunimos todos los primeros miércoles de cada mes a discutir temas relativos al paisaje y a discutir investigaciones o avances de investigación que cada uno de los miembros trabaja en este seminario. Y a partir de eso se nos ocurrió hacer un evento académico, en este caso que fue la primera jornada de paisajes patrimoniales, y lo abrimos hacia la gestión y la investigación en el siglo XXI, como una idea en el que los participantes pudieran intervenir desde sus disciplinas y que no hubiera una limitante en ese sentido, que esta primera experiencia fuera de apertura y para conocer cuáles son los intereses, cuáles son las líneas y cuáles son las visiones que se tienen desde las diferentes disciplinas y que se plantearon en esta primera jornada. Fue muy interesante esta primera jornada porque a partir de esta primera organización redactamos el Acta de Puebla sobre la protección de paisajes patrimoniales, que afortunadamente ha tenido, llamémosle, aceptación en este ámbito. Esta carta es una carta de recomendaciones sobre la protección y el estudio del paisaje patrimonial, y una de las aportaciones que creo fundamental en este documento es que el paisaje es un elemento en el que todos tenemos derecho a disfrutar, a estudiar, a vivir, a pasear, etcétera, etcétera, que sea un espacio o que sean espacios de deleite para la sociedad, pero no solo para eso, sino que sea el vehículo para poder generar ciudadanía, para crear una conciencia ciudadana, y ese fue uno de los objetivos de esta carta, y nuestro primer pronunciamiento fue hacia, o en contra más bien, de la intervención en Cholula. Ese fue nuestro primer paso que surgió, que se dio a partir de la primera jornada, y gracias a la participación de los involucrados y de los participantes, valga la redundancia, en esta jornada con sus ponencias y sus conferencias, no solo salió este documento y su pronunciamiento, sino en ese mismo momento se dio la organización de la siguiente, ¿no? Cosa que no es fácil para un grupo de investigación estar organizando eventos, pero formamos un pequeño grupo, ya no de la UAP, sino con diferentes investigadores de diferentes instituciones, de la UAM, de la UNAM, diferentes áreas de la misma universidad, el INA, y bueno, nos dimos a la tarea de organizar la segunda jornada, que también se realizó en Puebla. La tercera, como bien lo dijo Juan Antonio, fue en Chiapas, y esta segunda nos fuimos ya no hacia esta apertura de las que les mencioné, sino nos enfocamos por la necesidad
y por la falta de discusión en el tema de la sustentabilidad, decidimos que la segunda edición fuera en ese tema. Y la tercera fue en el campo de la educación, que son temas que se discutieron en las jornadas y que nos parecieron pertinentes abordarlas de manera un poco más directa y que fueran las líneas rectoras en estas jornadas. Esta cuarta jornada será el próximo octubre, 25, 26, 27 y 28 de octubre en esta sede, y uno de los temas fundamentales y principales que se abordaron en las jornadas pasadas y que no se tocaron de manera directa fue la resiliencia y la resistencia, en el sentido de esta ola neoliberal que va acaparando y va arrebatando territorios, patrimonios, bienes. Creemos que es fundamental tocar ese punto de la organización social y cómo esta se presenta como forma de diferentes comunidades para la defensa de esto, y después de esto viene el proceso de resiliencia, cómo después de esto se recuperan los territorios o territorios en riesgo, susceptibles de perder territorio y patrimonio, a partir de la lucha, la investigación, la gestión, el abordaje, la restauración, etcétera, etcétera, se llega a un proceso de resiliencia que nos permite ver este proceso de recuperación, ¿no?, de territorios, y estos temas son los que hemos puesto sobre la mesa para esta segunda jornada, que por supuesto están invitados este próximo octubre. Tendrán información ya muy pronto. Esto ya está armado. Y bueno, ¿qué entendemos por paisajes patrimoniales? Esa es una de las preguntas que nos hacemos constantemente, porque en el ámbito o en el campo o en el universo del patrimonio cultural, las definiciones y los conceptos están en constante transformación, como el mismo paisaje está en constante transformación, y se llega a nuevos objetivos o nuevos paradigmas que hay que discutir, y que esto es una carrera constante. Bueno, este es un poco el proceso, ¿no? Desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla surge este seminario, y de este seminario y de esta primera jornada surge la idea de formar una red mexicana de estudios sobre paisajes patrimoniales, porque si bien hay muchas organizaciones, muchos centros de investigación, hay mucho trabajo que se está haciendo de manera individual, creímos también que era pertinente agrupar a todos estos interesados, investigadores, en una red que pudiéramos desde ahí no solo organizar la jornada, sino generar conocimiento a partir de la jornada y a partir de esta misma productos académicos. También tengo el gusto de anunciarles que hace pocos días salió una selección de algunas de las ponencias de la primera jornada, publicado por la UAP y por la editorial Educación y Cultura, y ese fue nuestro primer producto, y estamos pensando que un objetivo central sea la jornada y productos emanados de esta. Bien, ya entrando al tema del paisaje patrimonial, y como lo dije en un principio, nosotros queremos poner énfasis en la idea del paisaje patrimonial. Si bien la UNESCO ha definido el paisaje cultural, y en el análisis sobre el paisaje llegamos o estamos de acuerdo en que todo paisaje es cultural, pero no todo paisaje es patrimonial. Esa es nuestra primera pregunta. Si todo el paisaje es cultural, eso es cierto, pero todo el paisaje es patrimonial, habría que ver cuáles son los elementos que lo hacen patrimonial. Viajo mucho a la Ciudad de México, y desde niño he visto la transformación de Chalco como un paisaje en el camino
Puebla, México, y he visto su transformación desde estas improvisaciones, estos postes improvisados con estas telarañas de cables que hace no muchos años, unas 3 décadas, todavía existía, y cómo el crecimiento de la población ha hecho que este lugar cada vez sea mucho más poblado, más denso, pero ese paisaje, por supuesto, es cultural, pero es patrimonial. Esa es solamente una pregunta. Muchos podemos decir que sí, que tal vez hay un paisaje patrimonial, llamémoslo entre comillas, intangible en la organización social, en la historia y el pasado que tiene Chalco, pero el paisaje que vemos desde la carretera, ¿podríamos denominarlo como patrimonial? Es como que una pregunta que dejo en este momento abierta. Y en ese sentido es que nosotros dijimos, bueno, vamos a rebelarnos ante lo que la UNESCO declaró como paisaje patrimonial y vamos a trabajar desde paisaje cultural y vamos a trabajar con el concepto de paisaje patrimonial. Aquí tenemos un paisaje, una categoría dentro del paisaje y es el paisaje desértico. Claro, aquí pasa gente, este es el desierto de parte de Chihuahua, pasa mucha gente por ahí, pero no estoy seguro si esto podríamos llamarlo como un paisaje patrimonial. ¿De qué es un paisaje? Es un paisaje y es un paisaje desértico. Este es un paisaje forestal, ¿no? Dentro de estas denominaciones y dentro de este camino o andar en las categorías del paisaje, que si bien nuestro objetivo es el paisaje, la meta no es el paisaje forestal, sino es este que tiene el valor patrimonial, ¿no? Un paisaje rural. Este es un paisaje, no sé cómo llamarlo, desde mi perspectiva podría ser patrimonial, es desde la ciudad de Puebla, en una de las exhalaciones del volcán Popocatépetl. Para nosotros es cotidiano ver esto, para usted es un poco más difícil. Creo que la contaminación, no quiero decir que en Puebla no haya, también vamos para allá, pero este es una constante. Hace no mucho tiempo en un avión me senté junto a una mujer que vive aquí en Puebla, pero de nacionalidad cubana, que vive en la Ciudad de México. Nos pusimos a platicar y después de presentarnos y decir qué es lo que hace cada uno, le pareció muy extraño, ¿no? Pues es que se estudia el paisaje, ¿no? Le digo, sí, le digo, ¿cuál es tu referente en Cuba? Me dice, esta mujer me dice que es de La Habana, y le digo, ¿cuál es tu referente más importante de La Habana? Como habanera, ¿no? El malecón. Le digo, bueno, pues ahí está, ¿no? Parte de una de las imágenes que conforman la identidad desde el paisaje de esta persona. Y me pregunta, ¿y para ti? Dije, el volcán, ¿no? Definitivamente, para mí, como poblano, el volcán, más que la catedral, representa mucho más dentro de mi identidad. Recordemos, como dice William J. Mitchell, dice, no tenemos que ver al paisaje desde lo que es, sino desde lo que hace. El paisaje es un verbo, porque hace o crea o genera identidades, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es desde donde nosotros partimos. El paisaje es un generador de identidades y cada uno de los elementos que conforman este paisaje son discursos, y el discurso que nosotros leemos a partir de estos elementos, o como dice Michel Foucault, de estos dispositivos que son como enunciados, y cada uno de estos enunciados forman discursos. Nuestro discurso es histórico-cultural. En ese sentido, vuelvo a repetir, de la perspectiva del paisaje patrimonial. Este es el Canal de Panamá. Hay una comunidad que estudia el patrimonio industrial que dice, es que esto es un patrimonio industrial. Y digo, bueno, sí, es un patrimonio industrial para muchos, pero también es un paisaje, ¿no? Y ahora, dentro de las categorías del
del paisaje, ahí está la otra pregunta, también es un paisaje patrimonial, pero también es un paisaje del agua, ¿no? Desde las perspectivas de investigación del paisaje, ¿no? Entonces ahí tenemos varios elementos, sobre todo en este paisaje, que nos pueden arrojar infinidad de información que nos permite mirarlo, abordarlo desde diferentes ámbitos. No lo sé, desde el patrimonio cultural habría que buscar los elementos para que nos permitan definir si es un paisaje patrimonial o no. El Canal de Panamá, muchos lo están identificando como un patrimonio industrial. Este es el paisaje minero de Asturias. Partes de este territorio funciona y hay partes que ya no funcionan y que se está buscando que sean todo un conjunto de bienes que conformen un paisaje industrial patrimonial, ¿no? Nos estamos acercando a esta categoría del paisaje patrimonial y bueno, este ejemplo me parece muy interesante como un paisaje patrimonial con un carácter y una identidad muy bien definida que es la industrial. Todos conocemos este paisaje, por supuesto que es un paisaje patrimonial, pero a lo mejor algunos dirían, no, es una zona arqueológica, ¿no? Claro, habría que, por supuesto que es una zona arqueológica, pero esa es la perspectiva que tal vez un arqueólogo de este instituto nos podría plantear, ¿no? Una zona arqueológica, pero nosotros la vemos como un paisaje patrimonial, ¿no? Al final es lo mismo. Este es un paisaje fronterizo. Tenemos de este lado, del lado derecho México, del izquierdo Estados Unidos, y podemos ver perfectamente bien la división y las características de cada uno de los paisajes, que en su conjunto, que los dos conforman uno solo y una sola categoría, que muchos lo definen como paisaje limítrofe, ¿no? Es un paisaje devastado, es Chernobyl. Ahora se hace turismo negro, ¿no? En Chernobyl. Van grupos de turistas a visitar estas ruinas, de cómo quedó después de ese acontecimiento. Yo llamaría paisaje abandonado. Pero también tenemos este otro paisaje, ¿no? Es un paisaje de la pobreza. Este es Haití después del huracán. Y que bueno, puede ser también un paisaje infernal, ¿no? Ese es otro paisaje devastado, es Siria, después de algún bombardeo, es, ¿cómo se llama la capital de Siria? Damasco, una avenida de Damasco, con la destrucción. Y así como podemos definir este paisaje, que yo no lo denomino de ninguna manera patrimonial, pero sí como una dentro de las categorías del paisaje devastado, paisaje en guerra o otro infierno. Tenemos aquí una imagen de un paisaje imaginado del infierno. Esto es un cuadro de Giovanni Modena del siglo XV y bueno, así se imaginaban el paisaje o así se imaginaban el infierno en el siglo XV. Y aquí tenemos un paisaje del paraíso, ¿no? También es un paisaje imaginado, que el Bosco, también del siglo XV, y podemos definirlo como un paisaje imaginado. Pero es el paraíso, pero también este es el paraíso, ¿no? Este es alguna playa del Caribe, que este es un paisaje real, pero que podríamos denominar como un lugar paradisíaco. Este es un paisaje urbano, no ha sido declarado este paisaje como paisaje cultural, sin embargo tiene unas características particulares que le dan un carácter singular al territorio urbano de Buenos Aires. Este es un paisaje urbano también, pero de México, un paisaje que tenemos que erradicar poco a poco,
Este lo vemos de manera cotidiana en muchos lugares de este país y similares en América Latina, que por falta de una regulación y de un ordenamiento no se ha podido erradicar este tipo de paisajes, pero que ahí están. Y este es un paisaje que sí ha sido declarado en 2012 como paisaje cultural por la UNESCO, o 2016, y el 2012 es el paisaje de Tequila y las instalaciones, ¿no? Entonces, este es el 2016 y el de Tequila es el 2012, pero bueno, este es un paisaje cultural declarado por el organismo internacional más importante y globalizante, también por qué decirlo, del mundo, que deciden, viene un poco de la crítica, deciden qué es patrimonio, qué es no, y qué no es patrimonio, y en esas decisiones, pues han relegado muchos patrimonios que deberían de estar, si no declarados, reconocidos, y que en esta ideología homogeneizante de la UNESCO, pues ha planteado categorías donde son como cajones que meten diferentes bienes a estas declaratorias. Bueno, por supuesto, tiene todos los elementos para ser un paisaje cultural declarado por la UNESCO, pero hay infinidad de paisajes con características singulares que podrían serlo y que ni siquiera están en la lista indicativa y ni estarán. Bueno, esto lo presento como para hacer esta diferencia o diferenciación entre los diferentes paisajes y lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son los componentes que hacen que un territorio se convierta en paisaje? ¿No? Decía por ahí Marc Augé, no sé bien cómo se pronuncia en francés el apellido, cuando habla de los no lugares, dice que un no lugar carece de la relacionalidad, no, de lo relacional, perdón por la palabra, de lo relacional y de un sustento histórico, ¿no? Entonces, si carece de esos dos puntos o de esos dos conceptos, entonces el espacio es espacio y no es lugar, y se convierte en lugar cuando hay una relación social, cuando hay una red de relaciones económicas, sociales, culturales, económicas, religiosas y ambientales, lo que forman, dice Mauricio Carta, forman una armadura cultural. Y esa armadura cultural es lo que nosotros estamos denominando como paisaje. Esa armadura construida por esa red de relaciones. Ahora, en términos más esquemáticos, puedo decir que el paisaje, en primera instancia, se compone de tres elementos fundamentales: el medio físico, la morfología y el sistema territorial. Lo voy a dejar así, y si más adelante les interesa que aborde alguno de estos puntos, lo puedo hacer con mucho gusto. Después de estos tres elementos surge una imagen, y esta imagen tiene un significado para la sociedad o para la comunidad, y la actividad que se desarrolla en cada uno de los territorios forman un paisaje con todos estos 6 primeros componentes. Ahora, sumados estos elementos, es que el territorio tiene un carácter, un genius loci, ¿no? Que es el rostro del territorio, diría Martínez de Pisón. El genius loci es el rostro del territorio, es el carácter del territorio, es su identidad. Dice Annette Biel, es el espíritu del territorio, ¿no? Y nosotros, como caracterización de nuestro campo y de nuestros
objetos de estudio que son los paisajes patrimoniales, podemos decir entonces que el carácter del paisaje patrimonial debe tener, en principio, estos 6 elementos. Ahora, hablamos precisamente de la UNESCO y la UNESCO define en 1992, bueno, la Convención del Patrimonio de la Humanidad, crea el primer informe sobre el reconocimiento y la protección de los paisajes patrimoniales o paisajes culturales, de manera, llamémosla, oficial, ¿no? Y define a los paisajes culturales, y a partir de esas definiciones es que nosotros insertamos los territorios abordados en esta categoría, ¿no? La primera categoría es el paisaje claramente diseñado y creado intencionalmente por el hombre. Abarca paisajes, jardines y parques construidos por razones estéticas que están generalmente, pero no siempre, asociados con construcciones y conjuntos de monumentos religiosos y de otras clases. Esto lo define esta comisión. La segunda categoría dentro del paisaje cultural es el paisaje orgánicamente evolutivo. Es el resultado de un imperativo inicial social, económico, administrativo y o religioso, y ha desarrollado su forma actual en asociación con y en respuesta a su entorno natural. Tales paisajes reflejan ese proceso de evolución en su forma y las características de sus componentes. Y a su vez esta categoría se divide en 2 subcategorías, que es un paisaje cultural relicto o fósil, ahí está el texto, y el paisaje vivo. Lo voy a dejar un momento ahí. Entonces, dentro de esta categorización que me parece en algún momento un tanto rígida, es que se inserta esta categoría del paisaje patrimonial. Después tenemos la tercera categoría, que es el paisaje cultural asociativo. La inclusión de tales paisajes en la lista de patrimonio de la humanidad se justifica en virtud de las poderosas asociaciones religiosas, artísticas o culturales de elemento natural, más que en evidencia cultural material que puede ser insignificante o incluso ausente. Digamos, estas son las 3 categorías que la UNESCO maneja para poder inscribir los diferentes paisajes con estos valores a la lista indicativa, y si tienen suerte podrán ser declarados como patrimonio de la humanidad. La lista indicativa es inmensa, es casi infinita, ¿no? Hay como listas indicativas de listas indicativas de listas indicativas para poder llegar a la lista indicativa. Es un camino muy largo, tortuoso, difícil, pero bueno, en algunos casos México ha tenido una experiencia muy interesante porque es un país que después de Europa tiene más declaratorias en la UNESCO. Ok, ya tenemos esta primera mirada para entender el paisaje patrimonial. Y como decía en un principio, de acuerdo con lo que decía Marc Augé, de lo relacional, es lo que le va a dar precisamente el carácter de paisaje patrimonial al territorio, ¿no? Entonces, debe haber, para que el paisaje pueda ser patrimonial, debe tener estas primeros 6 elementos de identificación, y sumado a estos 3, podemos llegar a comprender cómo está configurado el paisaje patrimonial. Entonces, lo identitario, lo histórico y lo relacional son los 3 elementos fundamentales que nos permiten hacer una primera lectura y un primer acercamiento y entendimiento de los paisajes patrimoniales. Ahora, citaba a Mauricio Carta y que habla sobre esta red de relaciones
y esta construcción a partir de esta red de relaciones de la armadura cultural que nosotros identificamos como paisaje. Mauricio Carta nos dice, toda lectura del paisaje debe ser necesariamente prospectiva. No podemos leer un paisaje si no tenemos un plan, si no tenemos una idea de para qué vamos a leer ese paisaje, ¿no? Bueno, puede ser por placer, ¿no? Ver los elementos, cómo está configurado, cómo se relaciona la sociedad, pero si estamos hablando de patrimonio y no hablamos de gestión, entonces el patrimonio está incompleto. Me decía mi profesor Eduard Carbonell, nunca te olvides de este binomio, ¿no? Si vas a hacer un trabajo sobre patrimonio cultural y no planteas un plan de acción, cualquiera que este sea, entonces no estás hablando de patrimonio, ¿no? Y eso me quedó muy grabado de mi profesor. Y dentro de esta lectura, ahora, para hacer esta lectura prospectiva, ¿cuál es el primer acercamiento? Bueno, pues tenemos el texto. Y el texto, perdón, tenemos el territorio, que es nuestro texto a leer. ¿Quién escribió ese texto en el territorio? Pues la comunidad, dentro de esta red de relaciones de las que yo le hablo. ¿Y quiénes son los lectores? ¿Quiénes van a hacer la lectura prospectiva? Pues los gestores, los investigadores, funcionarios públicos, asociaciones, amigos de parques, etcétera, ¿no? Interesados en que el territorio patrimonial o el territorio con la categoría de lo patrimonial tenga un futuro, cualquiera que este sea, porque hay lecturas, sobre todo las gubernamentales, de los territorios que acaban con iniciativas que no son benéficas para el territorio, ¿no? Estos grandes proyectos, como les llaman, proyectos de muerte, mineros, los grandes oleoductos que benefician económicamente a un grupo, pero que no precisamente son beneficiosos para las comunidades que viven en torno a estos territorios. Entonces, al final la lectura en este triángulo, la lectura, creo yo, que debe ser encaminada hacia la conservación de estos espacios, de estos lugares, de estos paisajes y como le decía en un principio, la idea de la conservación de los territorios, si bien es preservar el entorno, el sistema territorial, su morfología, es hacer que la comunidad esté consciente de cuál es el entorno en el que se están desarrollando y que podamos crear a partir de eso una conciencia ciudadana para que después, en los procesos de despojo del territorio, las comunidades tengan alguna herramienta para defender su tierra, ¿no? Dentro de esta prospección, como digo, uno de los objetivos es la concientización, como dicen en España, la concienciación. ¿Cuáles son las metas que tenemos o que deberíamos, o que quisiéramos alcanzar? Y bueno, pues precisamente es esta conciencia, un desarrollo cultural, medioambiental y económico de la sociedad. ¿Y cómo es que después de esta lectura prospectiva tenemos que actuar? Y para poder alcanzar este desarrollo, yo creo también fundamental tomar en cuenta otros 3 elementos. Si se fijan, vamos de 3 en 3 y creo, no sé, ya ustedes me lo dirán, creo que esto nos permite ir paso a paso, podemos comprender, por una parte, cómo se constituye un territorio patrimonial y por otra parte, cómo podemos abordarlo. Más adelante les presentaré una pequeña receta de cómo podemos abordar el paisaje patrimonial. Bueno, por supuesto que es una receta, pero el sazón se lo pone cada cocinero, ¿no? Entonces,
y, bueno, también de acuerdo a los objetivos de cada uno de los que utilicen o lean esta receta, pues también le pondrán algunos condimentos que sean necesarios de acuerdo a la disciplina desde donde se aborde, ¿no? Sí me interesa detenerme aquí porque son estos tres elementos: la investigación del territorio desde la perspectiva cualquiera que sea. Les estoy comentando que el territorio es un elemento transdisciplinar, o el estudio del paisaje es un elemento transdisciplinar, y la investigación desde esta perspectiva es fundamental para comprender en primera instancia cómo está constituido los territorios. La patrimonialización social. ¿Qué es la patrimonialización social? Precisamente es este proceso de concientización de la comunidad a través de lo que yo denomino una alfabetización. Es decir, desde la perspectiva lingüística le llaman literacy o del letrismo, es que nosotros estamos abordando es cómo acercarnos a los niños, a los jóvenes y a los interesados, adultos o no, en la concientización de estos elementos o del paisaje patrimonial en general, a través de diferentes programas de educación, a través de diferentes talleres o diferentes actividades, podemos lograr una patrimonialización social, es decir, hacer que la comunidad sea consciente de que el suelo que está pisando tiene un valor histórico, un valor cultural, un valor social, un valor comunitario, que es fundamental y que es importante para la generación de las identidades. Recientemente, en este seminario del que les hablo, colabora con nosotros una investigadora, una antropóloga, que trabaja en el INAH de Puebla, y trabaja en una región donde ahora están las grandes empresas mineras canadienses. ¿Y cuál es la estrategia de estas mineras? Bueno, pues el agua, los recursos minerales, pero si una comunidad les estorba, pues plantea moverlos, ¿no? Y hacer incluso les prometen un nuevo pueblo con escuelas, con bla, 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 bla. La gente que no está consciente del valor del territorio y, bueno, también la necesidad, por supuesto, pues hacen que esta comunidad ceda a estos deseos de estas grandes corporaciones. Y hay grupos, según la investigadora que está trabajando ahí, que se están resistiendo a las mineras, no solo porque están explotando los recursos, sobre todo el agua, sino porque en esos territorios hay una parte fundamental y una parte muy importante que para ellos incluso puede ser más importante que el agua, y que es su historia, ¿no? Es su pasado, y que ese pasado, por supuesto, es parte fundamental de su identidad. Y esas personas están haciendo que sus familias o la comunidad que tienen, o el grupo de personas que tienen más cerca, esté consciente de esta situación, y que en algunos casos que han sido exitosos han impedido la instalación de estas empresas extractoras, ¿no? Y al final, la ordenación del territorio. Bueno, la ordenación del territorio, como saben, pues es una estrategia que nos puede permitir, por una parte, poder organizar qué es lo que se tiene en el territorio para después protegerlo, ¿no? Y establecer líneas de acción para su protección legal y, si es posible, su inclusión en las normas, ¿no? Que ese es también un proceso en el que estamos trabajando desde la red para lograr que se genere, por lo menos en los ámbitos de los que toman decisiones, una idea de que el paisaje es importante. Y de que el paisaje patrimonial, dentro de esta categorización de paisaje, también es fundamental. La sola enunciación
de paisaje patrimonial en una legislación es un paso importantísimo para su protección. Bueno, vayamos ahora a esta otro esquema dentro de esta lectura, y dentro de esta lectura, como yo les decía, lo que me decía mi profesor, hay que plantear un esquema de gestión para que el patrimonio tenga un camino y tenga un futuro, ¿no? Y que el futuro no sea su desaparición, sino sea su preservación. Entonces, yo planteo 3 áreas de convergencia en la preservación del paisaje patrimonial: la red de relaciones de las que les mencioné, los campos de acción dentro de las disciplinas y la dirección. Creo que es fundamental hacer esta lectura y llegar a la dirección. La dirección no tiene que ser siempre los gobiernos, ¿no? Pueden ser las agrupaciones, las asociaciones encargadas e interesadas o en la búsqueda de la preservación del paisaje patrimonial o de los elementos del paisaje patrimonial, porque muchas veces no se tiene los recursos o el horizonte para poder visualizar todo un conjunto de bienes, pero sí se pueden abordar paso a paso los diferentes bienes que conforman un territorio y que este territorio puede ser susceptible a convertirse en patrimonial, ¿no? Entonces, esta primera red de relaciones, como ya les había dicho, está en 5 sectores: el económico, el social, el político, el científico y el cultural. Y dentro de estos sectores se mueven diferentes razas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En lo político, bueno, pues hay que, como gestor, lidiar con estos tomadores de decisiones, que muchas veces son funcionarios que no tienen la formación para llevar algún cargo, ¿no? Muchas veces en el desarrollo sustentable del territorio y ecología, etcétera, etcétera, pues tenemos a contadores, tenemos a administradores públicos que no precisamente tienen la formación, ¿no?, que puedan permitir que este sector en particular, el político, maneje de manera adecuada los recursos naturales y culturales. Y bueno, de esta manera, lo social también está muy cerca de lo político, ¿no? Los grupos interesados en la conservación de territorios, pues a veces sin querer están haciendo política. Lo económico, hay que equilibrar, creo yo, esta intervención de lo económico, porque pues lo estamos viendo no solo en esta ciudad, sino en este país y en muchos otros, que lo público se está privatizando, ¿no? Cada vez lo público está siendo comprado. ¿Y qué tan público es lo público? Entonces, tener mucho cuidado, creo yo, desde la perspectiva de la gestión y en los proyectos o el abordaje de los proyectos, hasta dónde la iniciativa privada debe tener injerencia. Si tiene más del 50% del capital invertido en la recuperación de algún territorio, pues esto me parece, desde mi perspectiva, que no está bien, ¿no? Que yo creo que lo público debe tener el control de lo público, y que si bien puede haber una intervención de lo privado, el control siga siendo público. Porque por lo menos en Puebla hemos visto cómo la privatización de lo público cada vez es mayor. No sé si conozcan el Cerro de Loreto, donde se libró la batalla del 5 de mayo, pues ahora resulta que es un territorio enrejado y que el gobernador lo abre cuando quiere y lo cierra, por supuesto, cuando quiere para sus grandes fiestas. Se está olvidando ese
territorio patrimonial que son los Fuertes de Loreto se ha convertido en un parque temático donde la historia ha quedado en segundo plano y lo turístico, lo lúdico es lo más importante, el teleférico, las maquetas, el lago con lanchitas, etcétera, etcétera, que lo privado ha intervenido de tal manera que se ha apropiado de este espacio con decisiones precisamente políticas, ¿no? Y muchos espacios de Puebla está pasando eso, ¿no? Y muchos espacios en México está sucediendo eso. Y nada más como ejemplo, que no tiene nada que ver con lo patrimonial, los estacionamientos son privados, ¿no? Los estacionamientos de los centros comerciales pagamos por entrar a esos espacios, y yo creo que no debe de ser así. Simplemente nada más lo digo como comentario y como un ejemplo de cómo lo público se está privatizando. Bueno, para no detenerme más en este sector de relaciones, bueno, lo cultural y lo científico. Bueno, hay los sectores culturales también formados por diferentes grupos de artistas, colectivos, incluso de funcionarios, y el sector científico en el que estamos inmersos muchos de los que estamos aquí y que nos interesa la conservación y la investigación de los paisajes. Después, ¿cuáles son los campos de acción dentro de los procesos de patrimonialización? Es, bueno, lo que la gestión maneja como los puntos fundamentales: la restauración, la conservación, la investigación, la interpretación, la comunicación y la protección legal. La restauración y la conservación puede que vayan de la mano también, bueno, sino van juntos con la investigación y, por una parte, la protección legal y la comunicación y la interpretación por otra. Es decir, la interpretación de la investigación, es decir, la divulgación que permita a la comunidad en general entender muchas veces estos conceptos e ideas que desde la ciencia se plantean y que a veces no se pueden compartir fácilmente, porque a veces a los científicos nos cuesta mucho trabajo traducir, ¿no?, a ciertos sectores resultados o conceptos o ideas de la investigación. Y ese es un trabajo muy importante, la de la interpretación y la comunicación. Y bueno, al final, la dirección. ¿Quién va a tomar el toro por los cuernos? ¿Quién es el valiente que se va a aventar al ruedo y a gestionar un territorio con todas estas características por una parte y con todas estas situaciones políticas y económicas que están en juego? El patrimonio cultural es una cosa que está siempre en pugna por los diferentes grupos, es una cosa que es una estira y afloja y un proceso de negociación constante. Definitivamente todos los sectores involucrados en la gestión del patrimonio cultural, en un proyecto de gestión exitoso, deben estar de acuerdo. Si no de acuerdo, por lo menos aceptar algunas condiciones, porque no se puede trabajar de manera unilateral, ¿no?, o con decisiones que en los otros sectores no hayan, por lo menos, conocido, tomado en cuenta, ¿no? Entonces, este es el mapa, este es el esquema en el que la gestión para la conservación del paisaje patrimonial nos da pistas, ¿no?, de cómo poder abordarlo. Ahora paso a la tercera parte de esta charla, y que es esta receta de la que estoy hablando. Es un trabajo que he dividido a su vez en 3 secciones de cómo leer un paisaje y que nos puede servir a todos para poder tener una visión
del territorio con una lente diferente, ¿no? Entonces, la primera parte es el análisis externo del paisaje. Estos pasos de abajo hacia arriba son los pasos que considero debemos tomar en cuenta para poder hacer esta lectura prospectiva, ¿no? Los datos básicos de la unidad, es decir, nuestro territorio tiene límites, tiene una morfología determinada, que en muchos casos estos límites pueden ser naturales o pueden ser artificiales, pero forman un perímetro que podemos denominarlo como unidad. Y nuestra unidad tiene una serie de características particulares que nos permiten definir en qué categoría esta unidad la vamos a canalizar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, los datos básicos: ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está localizada esta unidad? ¿No? Sus referencias geográficas básicas, ¿dónde está? ¿Qué periodo es en el que está? Sus características principales están insertas. Es un espacio prehispánico, tiene restos prehispánicos, basamentos piramidales, tiene algunas referencias sobre su pasado prehispánico. Es un territorio colonial, es un territorio del siglo XIX, del siglo XX, es un territorio contemporáneo. Como segundo paso es la documentación, ¿no? Ya tenemos localizado el territorio, ahora, ¿cuáles son las características básicas y generales de este territorio para poder hacer la primera identificación? ¿Y qué documentos tenemos? Tenemos, por supuesto, documentos bibliográficos, pero si tenemos planos históricos, ¿qué es lo que tenemos para nuestro primer abordaje, ¿no? Después, el segundo paso dentro de este análisis externo, la morfología. Afortunadamente tenemos ahora el Google Maps, el Google Earth, que nos permiten identificar perfectamente nuestra unidad y poder hacer este análisis primario, ¿no? De cómo está conformado. Podemos, con el Google Earth podemos tirar líneas para medir nuestros perímetros, podemos medir la altitud, podemos, bueno, todas las coordenadas y tomar fotos aéreas. Incluso cuando son paisajes urbanos, podemos tener algunas imágenes en 3D. Tenemos recursos en el Google Earth gratuitos, muy interesantes, y que al final toda la información del Google Earth es del INEGI. O sea, no es una cosa inventada, ¿no? Sino tiene un sustento muy importante en toda la información que el Google Earth nos pueda proporcionar. La estructura interna en esta morfología es regular, irregular, es un valle, es montañoso. ¿Cuál es la forma que tienen a partir de sus edificios, de sus montañas, de sus ríos, de sus cerros? ¿Cómo está formado esto? Y el Google Earth también nos da pistas para poder entender este segundo paso de la morfología. La topografía. Estos 5 elementos, los senderos, bordes, barrios, nodos e hitos, son tomados de la teoría de la legibilidad de Kevin Lynch, este clásico libro sobre la imagen de la ciudad, que nos da una herramienta muy interesante para poder analizar los territorios. ¿Cuáles son los senderos? ¿Cuáles son los bordes, los barrios, en el caso del paisaje urbano, los nodos y los hitos? Podemos sacar estos 5 elementos y colocarlos en cualquier territorio que este sea. En un análisis que yo realicé para una unidad territorial en Atlisco, un espacio industrial, Metepec para ser más precisos, utilicé esta teoría de la legibilidad y estas herramientas para poder hacer lo que yo denominé una taxonomía del territorio, identificar cuáles son los senderos, cuáles son los bordes, y en lugar de utilizar barrios, utilicé áreas para referirme a este espacio que de alguna manera
cumple con varias categorías, es urbano, pero también es industrial, pero también hay elementos naturales, hay elementos rurales muy interesantes que lo hacen un paisaje, llamémosle mixto, pero con una infinidad de valores culturales. Y tema de la legibilidad es muy interesante. Yo les recomiendo, seguramente todos conocen ese libro de Kevin Lynch, donde nos hace un análisis de diferentes ciudades norteamericanas, pero que al final nos permite utilizar estos conceptos para diferentes territorios. Y al final, en cada paso, yo recomiendo un análisis fotográfico, fotografía de los elementos principales dentro de la morfología: edificios, calles, caminos, plazas solares, ríos, cascadas, lagos, postes, cableado, todo lo que los elementos que conforman este territorio. Me parece fundamental hacer un primer inventario para después pasar al análisis interno. Y dentro del análisis interno, pero dentro del análisis externo, el último elemento fundamental que hay que tomar en cuenta es el sistema territorial, el plano del uso de suelo actual. Es residencial, es rural, salud, es escolar, comercial, industrial, recreativo. Buscar los planos catastrales, en el caso de que sea un paisaje urbano, que nos permita comprender, ¿no?, cómo está estructurado este sistema territorial. Y si es un paisaje natural, por decirlo de alguna manera, el sistema territorial está conformado por, principalmente, puede ser, por ríos que formen como vertebramientos del territorio, ¿no? El río o los senderos o los cordilleras que nos permitan entender cómo está estructurado este sistema y cuál es la dinámica dentro de este sistema territorial. Y después, y para terminar el análisis externo del paisaje, la georreferenciación. Si vamos a identificar los diferentes elementos, estos enunciados de los que les hablo, estos dispositivos que están en el territorio, pues es necesario por lo menos el teléfono celular, donde marquemos nuestras coordenadas, y si tenemos el GPS que nos permite marcar nuestros caminos, nuestros itinerarios y nuestros lugares de interés, es fundamental. Entonces, 2 herramientas o 3 herramientas que yo les recomiendo para la lectura del paisaje, pues es una cámara fotográfica, un GPS y el Google Earth. Con el GPS ustedes marcan las coordenadas, van al Google Earth, las insertan y automáticamente el Google Earth identifica todos los espacios y marca los lugares de interés seleccionados por los lectores del territorio. Después tenemos una segunda fase, que es el análisis interno del paisaje. Un siguiente paso, más, si no complicado, de mucho más trabajo, es el alzado de los edificios de la zona. Bueno, en muchos casos, si vamos a analizar un paisaje patrimonial, pues difícilmente hay paisajes patrimoniales sin la intervención humana, ¿no? Es decir, va a haber siempre un elemento que el ser humano transformó de ese territorio, y su significación es la que nos va a permitir entender si es paisaje patrimonial o no. Entonces, si estamos en una zona industrial, pues cómo están constituidos estos inmuebles. Si estamos en una zona rural, probablemente encontremos cascos de hacienda, podemos encontrar canales, acueductos, qué sé yo, que nos permitan, por una parte, identificar, voy a regresar tantito, lo que es el sistema territorial, está en la parte de abajo, y por otra parte nos va a permitir pasar a esta segunda fase de análisis interno. No significa el paisaje, el análisis externo o interno no significa que estemos viendo el territorio hacia afuera, ¿no?, sino simplemente es una categorización dentro de la metodología de análisis del paisaje.
Bueno, el paisaje interno, el alzado de los edificios, los planos del paisaje, edificios de producción o transformación, habitacionales, talleres, almacenes. Digamos, yo pongo una serie de elementos que puedan ser marcas edificadas del territorio. Y una vez teniendo estos elementos de información, vamos a generar nuestra primera imagen. Es decir, esto que vemos, que el ojo mira y que después de la mirada se convierte en paisaje. La mirada le va a dar esa transformación al territorio de espacio a paisaje, y después podrá haber ahí emoción y podrá haber ahí un juicio de valor y podrá haber lo que ustedes quieran, pero es a partir de la primera mirada. Y esta primera mirada, en el análisis del paisaje, debe estar estructurada por estos pasos, creo yo. Y la imagen son las características de materiales de construcción, fachadas, colores, texturas, etcétera. Este etcétera es pues infinito. Yo hablo ahí de algunas características, pero la imagen la van a dar los árboles, los edificios, los postes, no sé, diferentes marcadores que nosotros querramos poner en valor si estamos hablando de patrimonio cultural. Y por supuesto, con un seguimiento fotográfico de este paso. Después, el tratamiento del espacio público, el mobiliario, las infraestructuras, las zonas verdes, ¿no? Dentro del mobiliario, una cosa es identificar los edificios y otra cosa es ver la calidad arquitectónica o el uso del edificio, de los colores, de las texturas, de los estilos, etcétera, etcétera. La infraestructura que pueda estar en torno a no en torno, sino dentro del paisaje. Si estamos hablando nuevamente de un paisaje urbano, la iluminación, el servicio de limpia, el alcantarillado, el agua, la electricidad. Hay territorios con un gran valor patrimonial y que de servicios está realmente en peligro, ¿no? Falta de iluminación puede provocar que estos territorios sean peligrosos, violentos, qué sé yo. Eso es simplemente un ejemplo. Falta de servicios de limpieza puede hacer que esos territorios estén en pésimas condiciones o degradados por esta falta de servicio, el agua, la electricidad, etcétera. Las zonas verdes son fundamentales, bueno, no son fundamentales, lo que quiero decir es que si estamos hablando de un paisaje patrimonial, no solo estamos hablando de una unidad construida en su totalidad. Esa construcción tiene un entorno y ese entorno habría que analizarlo. Si tiene árboles, si no tiene árboles, qué tipo de vegetación tiene, jardines, etcétera, ¿no? Después, la circulación, es decir, la movilidad de estos territorios. El tráfico de los vehículos transita por estos territorios urbanos, por poner un ejemplo, autobuses, ferrocarriles, trailers, coches, bicicletas. ¿Qué tipo de circulación, qué tipo de movilidad o qué tipo de vehículos se utilizan para la movilidad en esos territorios? Estamos hablando tal vez de un paisaje patrimonial con características rurales, pues tal vez un ferrocarril pasa por ahí, bicicletas, caballos, no lo sé. ¿Cuáles las formas de circulación de la sociedad o de la comunidad en estos territorios? La circulación peatonal, si estamos hablando de un paisaje urbano, pues las calles, las aceras, las vías, las vías peatonales, qué obstáculos hay, qué barreras hay. Realmente estos territorios sí necesitan, además de la lectura, cambios en el funcionamiento de la movilidad, en la circulación. Eso es parte del análisis que nosotros tendríamos que ir valorando a partir de la lectura, ¿no? Después, la valoración general, el valor cultural. ¿Hay interés por parte de la comunidad de su entorno? ¿O hay procesos de conservación? ¿Qué tan conservado está el territorio dentro de este análisis?
sí hay una gestión que permita que se preserven estos sitios, que la conservación sea la adecuada. ¿Qué significado, por otro lado, qué significado tiene para la comunidad el territorio? ¿No? Tiene muchos significados, pero habría que hacer el análisis, habría que trabajar con entrevistas, con encuestas, no sé, hay muchas herramientas que de acuerdo a nuestras disciplinas podemos utilizar para poder acercarnos a esta valoración. Y después la escala valorativa, es como un segundo paso de la primera valoración, hay satisfacción por parte de la comunidad en su entorno. Por supuesto que hay entornos encantadores, hay unidades urbanas muy hermosas donde la sociedad o estas comunidades no tienen problemas con los servicios de agua, de limpia, etcétera, etcétera. Ayer anduve circulando por Jardines del Pedregal y yo creo que hay un grado de satisfacción en ese territorio bastante alto, ¿no? No así en Iztapalapa, no lo sé, ¿no? Habría que hacer este proceso de valoración y acercarnos a la comunidad y preguntarles cómo consideran, cómo valoran su territorio. ¿Hay agrado? ¿Hay confort? ¿Hay bienestar? Aquí yo planteo cuatro elementos, pero también tiene que ver con el interés de cada uno de los lectores del paisaje, cuáles van a ser las definiciones, conceptos o categorías que se quieren manejar en este análisis. Y por último, la tercera fase es el análisis de la calidad perceptiva del paisaje. Con esto yo creo que se cumple el círculo en el análisis o en la lectura del paisaje. Bueno, como primer paso dentro de esta lectura, de esta tercera fase, de sentimientos y emociones. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? En Jardines del Pedregal, pues seguramente hay placer, hay orgullo, el capital que han construido algunas familias, felicidad, la gestión, pero como dice la canción, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Podemos ver que aparentemente hay tranquilidad en un espacio definido, pero puede ser aparente, ¿no? A lo mejor pasan cosas, hay violencia, hay cosas que pueden, con un poquito más, con una lente un poco más amplia, poder visualizar esos problemas en sitios donde tal vez no haya tanta tranquilidad, confort o felicidad, ¿no? La ciudad de Puebla hasta hace unos 4 o 5 años se decía, no, dentro de los mitos de esta guerra contra el narcotráfico, no, lo que pasa es que Puebla es un lugar de tregua, los narcos llevan a sus hijos a estudiar al TEC de Monterrey, al Ibero, y viven en Cholula, donde está bien y ahí todos son felices, ¿no? Pero estamos viendo en estos últimos años que aparentemente la ciudad es muy tranquila, podemos transitar por lugares que uno no pensaría que no pasa nada y cada vez el índice de feminicidios es más alto, ¿no? En una ciudad donde aparentemente es muy tranquila, hay un asesinato de una mujer cada 3 días, ¿no? Entonces, estos son incluso elementos que debemos tomar en cuenta para el análisis de la calidad perceptiva. ¿Realmente sucede lo que creemos que sucede en un territorio? Habría que analizarlo, ¿no? Después estos sentimientos o emociones, bueno, los positivos son estos y los negativos, el miedo, inseguridad, enojo, angustia, vergüenza. Yo creo que todas estas en su conjunto y otras más, en muchos de nuestros territorios, incluso si pensamos en el territorio mexicano, pues podemos encontrar las categorías positivas y negativas entrelazadas todo el tiempo y en esta lucha constante, ¿no? Y esta negociación constante. La relación humano-naturaleza como una siguiente fase, o un siguiente paso en esta tercera fase, el contacto con la naturaleza. Hay estudios ya muy recientes y muy bien hechos sobre paisaje y salud, ¿no?
la salud mental de los ciudadanos en paisajes determinados, ¿no? No sé, supongo que en esta ciudad tan caótica, pues hay de todo también, y hay problemas relacionados directamente con el paisaje urbano en la salud de los ciudadanos, ¿no? Enfermedades de todo tipo, psicológicas y orgánicas. Entonces, ¿qué contacto tenemos con la naturaleza? ¿Creemos realmente que el contacto con la naturaleza por parte de la comunidad de los ciudadanos es fundamental o no? Como una pregunta también para el análisis. ¿Realmente es importante que grandes unidades habitacionales tengan espacios verdes? Pues por supuesto que sí, pero hay quienes piensan que no, que todo hay que cementar, todo hay que construir, todo hay que... Y bueno, yo lo veo muy de manera cotidiana en la ciudad de Puebla, nuestro brillante gobernador, donde pone el ojo con el cemento. Él es el dueño de las propias constructoras que están transformando la ciudad. Entonces, ven, el 3 de 3 de los políticos es ser contratista, político y empresario, ¿no? No es el otro 3 de 3. Entonces, esta fórmula hace que los territorios estén pasando por lo que pasan también desde diferentes ángulos y desde diferentes territorios o el territorio que nosotros queramos mirar, ¿no? Los escenarios naturales. Una cosa es tener cerca de nosotros un espacio natural, un espacio verde, pues, y otra es tener un escenario natural. Vuelvo al ejemplo de Puebla, tenemos los volcanes como nuestro telón de fondo de la ciudad, pero eso no significa que tengamos contacto con ellos de manera directa, o que en nuestro entorno haya un espacio donde incluso poder mirar ese escenario, ¿no? Cada vez se pierde más esta visibilidad de nuestros escenarios naturales por la construcción y el crecimiento de la ciudad de manera indiscriminada, ¿no? La interacción social. ¿Qué servicios? ¿Existen servicios comunitarios en nuestro territorio, o en el territorio, o en el paisaje que nosotros queremos abordar? ¿Servicios educativos? ¿Hay una identidad territorial? Bueno, la identidad territorial es información que vamos a obtener de manera anticipada, por decirlo de alguna manera, en las dos primeras fases anteriores, ¿no? Entonces vamos a encontrar con nuestro seguimiento, con nuestra metodología que utilicemos para acercarnos a la comunidad, si realmente hay una identidad territorial. Y si vemos que en este territorio hay una poca identidad o hay una desterritorialización, pues entonces tomar en cuenta la patrimonialización social del triángulo que ya les presenté en algún momento. Las tradiciones. Pues creo que hay tradiciones en todos los territorios habitados y bueno, pues también es fundamental entender esta parte cultural, antropológica, porque nos va a permitir, por una parte, entender la identidad territorial de la comunidad y por otra parte, la construcción del mismo territorio. Es decir, el territorio, si bien es un generador de identidades, las identidades también construyen al territorio mismo. Es un ir y venir entre es un proceso de interacción entre la comunidad y el entorno. Vamos a algo un poco más detallado, las sensaciones, los olores, los sonidos, las texturas, los escenarios, los sabores, ¿no? Como parte de estos paisajes es fundamental las sensaciones. No es lo mismo, no sé, un paisaje petrolero en Veracruz, en Campeche, con un olor a petróleo y aceite constante, que un territorio diferente, no lo sé. Entonces, el olor, el sonido, los escenarios también son elementos fundamentales para la identidad territorial y para la identidad, por una parte, del territorio y por otra parte, para la identidad
de los ciudadanos que viven en esos territorios, ¿no? O en ese territorio. Las texturas, los escenarios, etcétera, etcétera, los sabores, todos estos elementos básicos de los seres humanos que nos permiten estar en territorios y que nos van a dar también elementos para comprender el paisaje en su totalidad. La experiencia estética, eso tiene que ver, creo yo, también con la formación de la comunidad. Podemos tener experiencias estéticas sin estar conscientes de ello, ¿no? O sea, la experiencia estética no solo está para los que saben, ¿no? Para los expertos en las bellas artes, ¿no? Todos podemos tener experiencias estéticas, pero ¿de qué manera las estamos experimentando? Y por eso también es necesario, en este acercamiento a la comunidad, cómo están recibiendo estos escenarios, estas texturas de sus territorios, y si realmente hay experiencias. No en todos los territorios vamos a tener experiencias estéticas, en territorios urbanos, en territorios naturales podemos tenerlas, no lo sé, sería también otra pregunta, ¿no? ¿Es representativo para la comunidad? ¿Es una experiencia efímera? O sea, cada que exhala el volcán, para nosotros es un espectáculo. El aire se lleva eso y uno sigue su camino, ¿no? Es dinámico, lo reconoce la gente, reconoce que tiene esas experiencias en su vida cotidiana o las pasan desapercibidas. Y al final, ya para terminar la tercera fase de este análisis y mi charla, pues este famoso análisis DAFO, algunos le llaman DAFO, le llaman FODA, es el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esta última parte yo creo que es fundamental cuando ya se tiene realizada la lectura del paisaje y cuando se va a plantear un proyecto de gestión, cuando se va a plantear un modelo, cuando se va a hacer vamos al proceso de ordenación del territorio, tenemos que saber primero qué es lo que tenemos y después qué es lo que queremos. Y a partir de eso, con este análisis ha pasado de la empresa a la gestión, porque este análisis lo utilizan las grandes empresas para hacer diferentes análisis y tener diferentes información económica, pero que nosotros la podemos utilizar para que nos dé información cultural. Estamos hablando de patrimonio cultural. Entonces, ¿cuáles son las debilidades en un territorio urbano con con importantes bienes patrimoniales? Pues la debilidad puede ser que la erosión esté terminando con estos yacimientos, pero que no es una amenaza, es una debilidad que puede ser subsanada con un proyecto de gestión. La amenaza puede ser que una gran minera vaya a poner ahí sus instalaciones y que se pierdan esos vestigios, ¿no? Las fortalezas es que hay un grupo de interesados, hay un grupo de investigadores, hay un grupo de académicos, incluso de algunos políticos, en que estos sitios se preserven. Estoy poniendo ejemplos. Y las oportunidades. Pues no sé, que a lo mejor uno de los tomadores de decisiones está en un momento propicio que permita que un proyecto de gestión se lleve a cabo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar en nuestro análisis, y en este análisis de DAFO, estos 4 puntos para poder no solo entender la dinámica social o las dinámicas en las que están inmersos los territorios, políticas culturales, religiosas, sociales, medioambientales, sino para poder armar nuestros modelos de gestión. Y armar un modelo de gestión, bueno, pues es un tema para otra conferencia, porque ahí necesitamos otro tipo de estrategias, otro tipo de elementos, otro tipo de información que nos permita tejer de alguna manera un modelo que esté construido ex profeso para un territorio determinado.
No podemos armar un modelo de gestión para un territorio industrial y después ese utilizarlo para uno rural, ¿no? Necesitamos de diferentes herramientas, pero creo que esta, les llamo yo receta, nos puede servir para hacer o para tener un primer acercamiento científico hacia el paisaje patrimonial. Les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenas tardes, antes que nada una disculpa, me agarró el aguacerazo y no pude llegar al comienzo de la plática, pero bueno, aquí estamos y afortunadamente pude escuchar casi toda la interesante conferencia de nuestro ponente y que es bastante complejo el tema, muchos aspectos que tienen que ver casi con la vida material del ser humano y su relación con su medio, ¿no? Y que a veces no nos imaginamos que desde una pequeña maceta ubicada en un balcón con una flor determinada traída desde el jardín botánico de la UNAM, por ejemplo, implica toda una relación de diferentes medios y de recreaciones y paisajes también, ¿no? O si uno se va a Xochimilco y ve las flores, es otra relación también muy estrecha con el medio. Y a veces de flores que no pensamos que existan y las tienen ahí. Entonces, son diferentes formas en que se va relacionando el ser humano con su medio, con estas formas de apropiarse del paisaje y de relacionarse con él. Bueno, pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, comentar una pregunta, es el momento para hacerlo. Tengo una pregunta así muy concretita, que es, esta noción de paisaje cultural está en la Convención de 1972. Bueno, o en la de 2003. Bueno, en la del 72 se hace la división clara, ¿no? En esta Convención de París se hace la división clara entre lo cultural y lo natural. Hay una subcategorización dentro de lo natural sobre paisajes, ¿no? Y jardines, pero creo que todavía en ese momento se percibe al paisaje como lo natural. No se percibe el paisaje como esta atmósfera que envuelve a los seres humanos, ¿no? y toda esta relación de la que he hablado. Entonces es hasta el 92 que se define con la comisión, por ahí lo tengo, se me acaba de... Bueno, la misma UNESCO, que era una comisión para definir entonces cuáles van a ser estos paisajes culturales más allá de lo natural, ¿no? Entonces, y después en 2003, no me acuerdo cuál es la carta del 2003 es la de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Pero no estoy seguro si ahí se hable del paisaje, del entorno. Y bueno, la 72 es esto, la del 92 ya es la clara definición sobre el paisaje cultural, y después en Washington, que es en 2010 me parece, que eso, empiezan a definirse ya los diferentes tipos de paisaje: el paisaje artístico urbano, el paisaje industrial en 2003, y las diferentes cartas. Ahorita no tengo la relación, pero bueno, a partir del 92 ha ido evolucionando las diferentes categorías de paisaje para poder colocar los diferentes tipos de territorios en estas categorías. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra rápidamente? Ok. Como miembro de COMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de UNESCO, creo que 3 categorías que nos han ayudado mucho
que se suman a una visión mucho más integral y dinámica, es la de territorio. Entender el patrimonio no como objetos o reliquias o como contextos de centros históricos circunscritos a ese polígono que son arbitrarios. El concepto y la categoría de territorio a través de itinerarios o rutas culturales permite la relación a distancia, inclusive la del Galeón de Manila, por mencionar uno, en el siglo XVI, genera una globalización de conceptos entre Asia, América y Europa, la parte sur de América. Entonces, esta categoría de entender la cultura dentro de un mundo global y de un territorio ayuda mucho a entender la categoría de paisaje cultural que agrega a lo que era originalmente arquitectura de paisaje, de jardines, muchos conceptos que pueden ser inmateriales, es decir, en muchos lugares se encontró en la región de Oceanía, etcétera, que hay muchos paisajes naturales convertidos en paisajes culturales sin modificación física, sino religiosa, ritual, etcétera, que se incorpora esta categoría olvidada también de la UNESCO en esa división un poco arbitraria de lo natural o cultural fragmentada, y que después entendieron los mixtos, y que eran muy pocos, es decir, cuando se juntan los dos, que siempre la relación humana ha sido en un entorno mixto, pero el olvidado, el talón de Aquiles fue el patrimonio inmaterial. Es decir, se les olvidó que todos estos cobran importancia con una cultura viva, particularmente en América, inclusive en Asia, los patrimonios son vivos, o sea, no son ya patrimonios religiosos o arqueológicos, sino que son patrimonios vivos, y ahí entra en conflicto también otro término, el de la restauración, es decir, cuándo es restauración y cuándo es reconstrucción. Desde la perspectiva europea se veta la reconstrucción, pero desde la perspectiva cultural de pueblos como América y Asia, en donde los que vuelven a reconstruir eso son los mismos que han construido la vivienda maya de manera permanente en relación a su material y cultura, ahí entra en conflicto esta visión difusionista, me parece, antropológica, europea, con las visiones de América y de Asia en cuanto a entender las categorías y las relaciones culturales. Entonces, todo esto nos ha permitido, al final de este siglo XX, principios del XXI, entender que la cultura es dinámica, es diferente, tiene categorías diferentes, se interpreta por grupos que la hacen y que la están cambiando permanentemente. Entonces, este tema de los paisajes culturales se refuerza mucho con una visión global de territorio, como lo vimos en la conferencia, y se refuerzan mucho con el usuario vivo que está interactuando con este patrimonio, que es el patrimonio inmaterial. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Estuvo bien interesante la plática. Y bueno, mi pregunta va en este sentido, porque bueno, yo observo y vemos todos que las ciudades, particularmente la megalópolis, parece que tiene una tendencia a la extinción de la humanidad en cuanto a que se está perdiendo este respeto por los espacios verdes y bueno, hay prioridades, los autos son más importantes que las personas, ¿no? Partiendo de eso, ¿sabe usted si ha habido alguna ciudad en un país de desarrollo donde se haya revertido y los efectos hayan sido positivos, partiendo de que la salud física y mental se estimula o se acrecienta con esta convivencia con los espacios verdes? No sé si es un mal necesario o más bien un mal obligado en los países o en las ciudades y estos países en desarrollo, o si existe una conciencia en algún lugar del universo en donde quieren revertir ello. Muchas gracias.
Bueno, América Latina es el, ¿cómo se podría llamar? Es experimento de Europa, ¿no? Es el laboratorio donde el neoliberalismo se aplica y se aplica de la manera más salvaje, mientras en Europa, no quiero decir todos los países, pero sí los más económicamente más desarrollados implementan planes para revertir, para eliminar los autos de la ciudad, para que haya más vías ciclistas, Holanda es muy famoso y es un ejemplo de la conciencia social sobre el uso de la bicicleta, ¿no? Dinamarca es otra de las ciudades que tiene esto y que se dan el lujo de decir que serán ciudades donde los coches ya no circularán, ¿no? Perdón. Sí, bueno, también sí que usan la bicicleta, pero en este desarrollo industrial que ha tenido estas últimas décadas China, pues creo que ya ha rebasado la industria y los automóviles y la contaminación, cualquier expectativa, ¿no? Resiliente, ¿no? de la ciudad, ¿no? Entonces, sí hay modelos, sí hay ejemplos, sobre todo en Europa, Alemania, Dinamarca, Holanda, donde sí se puede ver ese cambio, y yo creo que tiene que ver con la educación de la sociedad, ¿no? Es decir, no somos, en México no tiramos la basura porque se nos antoje tirarla, ¿no? Porque, ay, yo sé que hay no, porque me parece que falta una conciencia ciudadana de que no solo estás tirando la basura en su lugar por una cuestión cívica, sino por una cuestión de que beneficia a toda la comunidad, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que nos hace falta en México, que haya una conciencia del valor de la ciudad, de la convivencia, de los espacios públicos. No solo que le está dando prioridad los automóviles sobre las personas, sino el automovilista se convierte en un monstruo al momento de subir en su vehículo, y es primero yo y después lo que sea, quien sea, ¿no? Entonces, y si hay un ciclista por ahí y lo puedo centrar, me lo echo, ¿no? Es una exageración, pero finalmente es parte de esta cultura que se está generando, y que yo creo que el estudio del paisaje, el patrimonio, es un buen pretexto para generar una conciencia social, ¿no? ¿Otra pregunta? No. Gracias. Bueno, sí, es que me quedé con la cuestión de tu análisis en la propuesta que tienes, toda la parte de la conflictividad, ¿dónde quedaba, no? Porque lo fuiste mencionando, pero por un lado decías hay que alfabetizar a las comunidades, a los grupos, pero muchas veces es la gente la que es consciente de su lugar como Virikuta, Vicharitari, ¿no? Que la tienen que defender, ¿sí? Y que son las autoridades las que no la van a defender. Entonces, hay un peso de las voces político que a mí me hacía falta en este análisis, o dónde entra esa dimensión política del peso de las voces, ¿no? Tú decías, la UNESCO decide qué es patrimonio, qué no es patrimonio. Aquí la Dirección de Patrimonio Mundial decide también, ¿verdad? El presidente decide a quién le da concesiones a las mineras y dónde no. Entonces, te hacía la pregunta anterior, de dónde entraba lo de paisaje, porque Virikuta intentó entrar a la lista de riesgo por vía patrimonio inmaterial y lo frenaron ahí mismo con una ONG que surge de la nada y dice no es la de inmaterial, donde tienes que ir es a pedir a la lista de patrimonio mundial, la del 72. Entonces un juego de términos tramposo para que simplemente la cuestión de Virikuta queda congelada dentro de la propia UNESCO, y que sí defienden el peregrinaje, lo que decía usted, ¿no? Toda la parte práctica, cultural sobre el territorio, pero
está la parte del espacio cultural, que es lo que me parece que el término que usa la Convención 2003, más que paisaje, usa espacio cultural de defensa de ese patrimonio, ¿no? Entonces, la ONG que entra en acción dice, no es espacio cultural, es territorio, ¿sí? Entonces, entramos en una cuestión de términos políticos que finalmente detiene definir como patrimonio en riesgo a Virikuta, ¿no? Entonces, esa parte de conflictividad a mí es la que me hace más, se me hace lo más difícil de trabajar en el patrimonio, ¿no? Porque la gente va a defender lo que siente que es suyo, como ha defendido Cuicuilco, como ha defendido aquí en Ciudad Universitaria, donde yo trabajo, el espacio escultórico, con la construcción de un edificio que no tenía por qué haberse construido y destruyendo un paisaje cultural, pero las voces que pesan son las de las autoridades que van justo en sentido contrario de la defensa de ese patrimonio. Sí, gracias por la observación. Yo creo que sí es necesario especificar en un cuadro extra, dentro de alguna de las fases, este espacio de conflictividad. Sin embargo, creo que en esta red de relaciones de las que yo hablo, donde está lo político y lo social, es donde se trata, ¿no? Incluso lo económico, es decir, todos los ámbitos en el que, de los sectores en los que se mueve la sociedad y las organizaciones, el gobierno, la iniciativa privada, bla, 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 está en esta red de relaciones, es parte de esta armadura cultural de la que yo hablo, y ahí es donde se debe, creo yo, tomar en cuenta estos conflictos. Hay un montón de ejemplos, muchísimos ejemplos, donde la gran mayoría de los conflictos pues lo ganan los gobiernos, no lo ganan las asociaciones, ¿no? Hay ejemplos donde las asociaciones han ganado, no sé, en Cuetzalan impidieron la construcción de un Walmart y ganó la sociedad, ¿no? Porque no solo iban a perder esta parte romántica de su historia, de su pasado, bla, 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 sino iban a romper con todo el sistema económico de la comunidad, ¿no? O sea, iba más allá de una cuestión cultural, sino una cuestión económica de sobrevivencia de la comunidad, ¿no? Y creo que en este apartado del análisis de las relaciones es donde podemos tratar estos conflictos, y sí, definitivamente, pues es la parte más complicada, porque cómo convencer a la iniciativa privada de que al invertir esto no va a ser suyo, ¿no? Cuando ellos al invertir creen que el capital que invirtieron en el espacio X se va a convertir en suyo y lo van a gestionar, ¿no? Entonces ahí está la parte difícil, ¿no? Bueno, muy, muy compleja. Yo les hablaba del caso de Puebla, ¿no? Pues el gobernador hace y deshace como se le antoja por su interés presidencial y quita territorios y hace y construye elefantes blancos o próximos elefantes blancos que después se van a convertir no solo en un problema social, sino económico, de movilidad, porque hay grupos con intereses económicos mayores que los grupos con intereses, digamos, culturales o conservacionistas, ¿no? Entonces, pues sí, el conflicto, yo creo que en la comunicación y en la interpretación del patrimonio está esa parte de convencimiento de que la cultura, los territorios o los patrimonios, los paisajes patrimoniales pueden ser riqueza, ¿no? Y no estorbo, ¿no? Sino que pueden generar incluso recursos económicos no inmediatos como los gobiernos lo buscan, pero que sí a largo plazo pueden beneficiar social y económicamente a la población, ¿no? ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, entonces le damos las gracias al conferencista y a ustedes por haber asistido y nos vemos el próximo mes con otra sesión del Seminario de Tecnohistoria. Gracias. Ahí le otorgamos su constancia a Mariano Castellanos Arenas.
por su ponencia el estudio y la red de paisajes patrimoniales en México, en el marco de paisajes patrimoniales de la Cuenca de México del Seminario de Tecos.